buenas tardes. Dios bendiga a ese público televidente que sintoniza este su espacio, Visión de Águila. Hoy jueves estamos acá para traer una palabra de bendición, de restauración, de salvación. Bendecimos de manera especial a los que nos sintonizan en Telecanal 28 Cable Citovisión, también los que nos ven en Win TVO, Canal 108, los que nos sintonizan también en Hola Gato TV vía streaming en Estados Unidos, los que nos sintonizan en Puerto Rico, Centroamérica, Suramérica, también los que nos sintonizan en Europa, España, Barcelona. Bendiciones a todos. Gracias por el favor de su sintonía. Hoy hay una palabra poderosa que va a transformar tu vida. Yo sé que viene algo del cielo de manera poderosa para impactarte positivamente. Así que esté expectante. Hoy nos acompaña el pastor Elpi Rosado. Ya el pastor es un colaborador de este programa. Amén, amén. Y para nosotros es un gran honor estar junto con cada uno de ustedes en este programa tan maravilloso que nuestro hermano Julio ha llevado a cabo todos estos tiempos. Y realmente eso viene a llenar una necesidad en el pueblo de Dios de tener un espacio televisivo como este que te expone claramente la palabra de Dios y que además de ello te confronta con situaciones que son de la actualidad, que están presentes en el tejido social, que están latentes en todo lo que es las temáticas actuales que se tratan en los medios sociales, en los medios noticiosos y que definitivamente impactan cada una de las esferas de la sociedad. Gracias, Julio, por tu compañía y por habernos invitado a este lugar. Soy el pastor Elpi Rosado, de Ministerio Moriah, Iglesia Centro de Avivamiento Mundial. Nuestros pastores, nuestra cobertura apostólica, Apóstol Miguel Ovar, Profeta Monserrat Bogar, a quienes honramos y bendecimos. Y agradecemos esta hermosa tarde para compartir contigo una palabra que yo sé que de seguro será de gran bendición para ti. Y antes de entrar en materia, quiero exponer y asimismo destacar qué es lo que vamos a tratar en esencia en la tarde de hoy. El tema que vamos a tocar nosotros se basa en una pequeña impartición que les preparé, que no solamente va a ser una impartición que va a destacar elementos de la palabra de Dios, sino que también hay elementos profundamente filosóficos dentro de todo esto, porque vamos a hablar del rol y la misión de la iglesia en el siglo XXI ante los desafíos de la posmodernidad y la agenda globalista. Es un tema bastante amplio, donde estaremos abordando primeramente qué es esto de la posmodernidad, por qué la posmodernidad, cuáles son sus antecedentes, que es una manera de pensar en el mundo que produce una mentalidad, y esa mentalidad está basada en una serie de paradigmas y de conceptos que se debaten en los medios académicos, que se debaten en las redes sociales, que se proyectan a través de la cinematografía, de la televisión, y todos los medios masivos de comunicación se hacen eco de las ideas que son expuestas a través de esa filosofía, de esa manera de pensar. Yo quiero que vayamos a la palabra de Dios antes de iniciar este tema, porque queremos fundamentar esto justamente en un punto donde entiendo que podemos tomar como base para poder obrar favorablemente, bíblicamente, abordar este tema. Vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 2, verso 1 al verso 3. Si quieres, Julio, puedes leerlo para que así nos acompañe esta disertación, porque aquí vamos a ubicar el enfoque de cuál es la intención que el hombre ha tenido en este tiempo, cómo la gente, a partir de esa manera de pensar, esas mentalidades que hay, se ha desligado y se ha independizado completamente de Dios. ¿Y qué es lo que produce que la gente esté tan distorsionada, esté tan moralmente corrompida? Es la lejanía de Dios.
Hay una idea, una frase que decía el insigne científico, uno de los más grandes científicos del siglo XX, Albert Einstein. Él decía que él hablaba del origen de la maldad. Y él decía que la maldad es, en esencia, la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Entonces, creo que eso tiene una gran trascendencia y va a ser muy relevante para esto que vamos a hablar esta tarde. Leemos la palabra acá, Salmos capítulo 2, verso 1. Antes de leer, verso quiero 2. bendecir de manera especial la vida de mis padres espirituales, Amén. Pablo Novas Encarnación y Natividad Vilche de Nova. Le bendecimos desde Amén. acá. Reciban también la palabra, ¿verdad? Yo sé que ellos siempre están en sintonía de este Amén, espacio. amén. Bendecimos la vida de los pastores Nova, que son unos compañeros de ministerio, pertenecemos a la misma red apostólica. Y yo me siento orgulloso de ser amigo, de tener una relación estrecha con mis hermanos, con mis pastores, principalmente los pastores Nova, que han sido gente que nos han acogido, que hemos caminado esta vía en el ministerio a través de esta red de una forma muy estrecha y muy armoniosa. Así es. Gracias a Dios que ha sido así. Bueno, leemos en el nombre de Jesús. Sí. Amén. Salmo capítulo 2, 1. Sí. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes en la tierra, príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra sus ungidos, diciendo: rompamos su ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso tiene una significación muy especial desde el punto de vista valorativo. ¿Qué significación tiene? Una significación de orden profético y también de orden lógico. Porque aquí lo que está diciendo, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan en cosas vanas? ¿Qué es lo que la Biblia le llama cosas vanas? Yo le voy a decir una de ellas. Por ejemplo, la palabra de Dios habla de vanidad y se refiere mucho a la vanidad cuando se refiere principalmente a esas formas de pensamiento que hay en la humanidad que se divorcian completamente de Dios. Y hay dos términos que se utilizan para eso. Y quiero traer la colación ahora que tú has leído el versículo porque me ha llegado exactamente. Y es que la palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 2 verso 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Oiga esto, le está llamando a eso huecas sutilezas, a la filosofía, Así es. a cierto género de filosofía, claro está. Y también hay otra parte de la palabra que habla y lo dice de una forma, una frase tan lapidaria, diría yo, que nos da tan duro. Y es que 1 Timoteo 6:20 ya dice filosofías, la relación con qué, con huecas sutilezas, Entonces dice 1 Timoteo capítulo 6 verso 20, dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Está entonces enfrentando dos sistemas de pensamiento que configuran lo que es la filosofía posmoderna que vivimos en estos días. Ahora, ¿qué es el principal componente de esa filosofía posmoderna y cuáles son sus antecedentes? Yo quiero tratarle brevemente esto y lo que podemos decir sobre esto para comenzar a dar una pincelada clave sobre cómo enfocarlo. Es que anteriormente, antes del posmodernismo
y estamos hablando del periodo medieval, donde ya estaba surgiendo lo que se llama el modernismo. Son tendencias, son formas de pensamiento. Existía un conjunto de paradigmas que conformaban ese tipo de pensamiento. Y ese tipo de pensamiento moderno hablaba de la creencia de la racionalidad del universo, o sea que el universo fue creado por alguna razón. Hablaba de la convicción de que la realidad visible no era la realidad. La cosmovisión era teleológica. ¿Qué quiere decir teleológica? Algo que no está presente ante nuestra vista, sino que está en una dimensión superior a lo que es la realidad física que vivimos. Entonces, había una creencia general en la existencia objetiva del mundo físico. Eso sí, creían que el mundo físico era tan real, más real que cualquier asunto espiritual del que se hablara. Existe una creencia en la teoría correspondiente con la realidad, en cuanto al decir que toda creencia y toda forma de conocimiento debe ser algo experimental. Y ahí entonces empiezan los primeros teóricos y científicos a elaborar lo que era el método científico, y todo se vuelve el método científico hasta el día de hoy, que se ha especializado. Ahora ya no están hablando de método científico, sino de método científico supremo, complejo. Se han complejizado la gente ahora, mucho más de lo que estaban. Y no estoy atacando el conocimiento formal, no estoy atacando los conocimientos que de las ciencias exactas y de la física, de las matemáticas, que han sido de tanta utilidad para la humanidad, de la biología, de la química, todo eso conocimiento. Comprobable. Sí. De hecho, nosotros estamos aquí sentados y todo el producto de lo que estamos viendo pues, son avances de la tecnología. Ustedes nos están viendo ahora, no estamos en contra de eso. Al contrario, lo estamos utilizando a favor de la sociedad, transmitiendo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué centralidad hay en una persona que es moderna, que viene de esa evolución de la modernidad? Ellos creen en la centralidad del individuo. O sea, ese tipo de humanismo es que enfoca al individuo como el centro del universo. Pero también habla de la confiabilidad de la percepción humana. O sea, las cosas que tú estimas que son de un tamaño, son de ese tamaño. Si tú lo ves de un color, son de ese color. Entonces, todo eso viene ¿de dónde? Eso viene de la percepción. ¿De qué? De los sentidos físicos que tenemos. Entonces, ellos creen en esa credibilidad, porque en esa se basa la ciencia. Sí. Porque cómo mide el ser humano es las cosas, a través de la percepción y el contacto que tiene con ella. Entonces, de hecho, muchas veces ellos amparan eso en creer que no es Dios, no hay un Dios, sino que el mismo razonamiento humano positivo de la cosa positiva es que lo hace entender a ellos acerca de una verdad espiritual y no afirmar que Dios existe. Claro que sí. Entonces, hay algo, un versículo, capítulo 31, verso 30 de Efesios, que se refiere a la mujer virtuosa, pero yo diría que, en resumidas cuentas, esa es la manera en que debemos enfocarnos nosotros. Dice este versículo: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces, el principal punto de lo que nosotros como creyentes, rol como iglesia, debemos desempeñar es preservar lo que Dios ha hecho dentro de nosotros, la obra que ha hecho, y que ninguna filosofía, ninguna hueca se utiliza, ningún argumento de la falsamente llamada ciencia pueda tergiversar, nos pueda desenfocar, nos pueda desorientar. ¿Con relación a qué? Te voy a decir, con relación a muchísimos temas, incluyendo el tema de nuestra propia identidad. ¿Entiendes? Hay personas que tienen su identidad extraviada y quieren enfocarte a ti en base al desenfoque de ellos. Sí. Pero también, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a citar un caso, sin tener que profundizar en él, pero porque ese no es el tema central, eso tan solo es un ápice de toda esta mentalidad postmoderna que tenemos. Y es que esta cultura que vivimos ahora, y voy a resaltar algunos aspectos de característicos de la postmodernidad, es que en la postmodernidad ya la centralidad no está en el individuo, sino, aunque hay mucho individualismo, pero está centrado mucho en la comunidad, en los valores de las minorías, está centralizado en la primacía de la experiencia sobre el conocimiento, en la subjetividad de la verdad. Y eso es muy peligroso, porque nosotros ¿qué somos?
la iglesia? Nosotros somos baluarte, escudo y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente, escudo y baluarte de la verdad. Entonces, para ellos la verdad se relativiza, depende de. Para nosotros la verdad es un sentido absoluto. Y un sentido tan absoluto que si vemos, por ejemplo, la expresión que dijo Poncio Pilato cuando estaba con Jesús, él manifestó en latín dos expresiones que es el resumen de cómo está perdido con relación a Dios el mundo actual. Y por eso mató, Pilato permitió que mataran a Jesús. Él le dijo, exe homo, he aquí el hombre. Y dijo otra frase en el latín, quo vadis, que es la verdad. O sea, él estaba confundido con relación a la verdad porque Jesucristo le había dicho a él que él había había llegado a dar razón sobre la verdad. Entonces, ahí él le pregunta, él dice, pero entonces, ¿qué es la verdad? Entonces, ese es el gran enigma que tiene la humanidad y es porque han querido buscar la verdad a través de las criaturas antes que el creador. Entonces, las criaturas han sido ahora más importantes, más relevantes que el mismo que nos creó. Otro punto de la complejidad de este pensamiento postmoderno es que creen en la fragilidad del progreso, creen en la irrealidad de lo absoluto, y Dios es absoluto. Los valores de la palabra son absolutos. Creen en la enormidad de lo espiritual, pero una espiritualidad nimia, una espiritualidad divorciada de un Dios verdadero. Supersticiosa. Habla de la pluralidad de las opiniones sobre la vida y sobre todo destaca mucho el hecho de la tolerancia. Pero aún la tolerancia misma se vuelve tautológica. ¿Qué quiere decir cuando digo tautológica? FF, verdad. BB, verdad también. ¿En qué sentido? Mira que dicha lo que voy a decir. Ellos son tolerantes con los tolerantes e intolerantes con los intolerantes. Pero con lo que ellos persiguen que son intolerantes. Porque, por ejemplo, hay gente, por ejemplo, que creen en lo que se llama, ya voy a ir a un punto más específico en esta conversación, que destacan, por ejemplo, lo que es la ideología de género, para citar un ápice, uno de los puntos de lo que expresa esta ideología posmoderna. Entonces, uno de esos puntos es ese. ¿Por qué estoy hablando de la posmodernidad? Porque la posmodernidad crea una mentalidad de la sociedad. Y en el sentido, en la cosmovisión de la gente, de cómo ven las cosas, de cómo son las realidades para ellos. Entonces, esa cosmovisión es la cosmovisión que configura el que sucedan próximamente otros eventos que sin la participación y la voluntad del ser humano no se pueden dar. Porque se va a levantar el anticristo, se va a levantar este sistema global, pero necesita tener una humanidad configurada completamente al pensamiento. Reseteada a lo Sí. que yo. De hecho, esa palabra tú has dado en el clavo con esa frase de reseteada, porque precisamente ahora con esto de la pandemia, el Foro Económico Mundial le ha llamado a el príncipe el príncipe Carlos de Inglaterra, en el ámbito de lo que es el Foro Económico Mundial, soltó una frase que ha sido una frase paradigmática para referirse a esas cosas que ellos quieren hacer, a ese conjunto de iniciativas económicas, sociales, filosóficas, políticas y también religiosas. Quieren hacer una configuración nueva de cómo el hombre se percibe a sí mismo y de cómo la sociedad quieren ellos reestructurarla. Es como si fuese, Julio, una reingeniería social, política y religiosa. Tremendo. Que tiene una connotación simbiótica de tantos elementos para conformar una nueva humanidad, para conformar una nueva manera de pensar. Pero eso es lo que hace que meta a la gente en una mentalidad de razonamiento. Y lo aparta de ¿quién? Del Creador. Lo aparta de Dios. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y qué trágico es el problema. Que al ser así de esta manera, pues viene a ser que ellos se desorientan de su propia realidad. Entonces, eso los hace vulnerables para ser
indoctos y tener, porque por ejemplo, ¿cómo que dentro del ámbito de la fe, cómo se ha manifestado la posmodernidad aún dentro de la iglesia? Aún dentro de la iglesia hay modelos de pensamiento y modelos de fe y de creencia que coinciden con ese punto. Y el libro de Romanos aquí, pastor, sí, lo indica, el libro de Romanos capítulo 1, sí, verso 21, que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, claro, y en su necio corazón fue entenebrecido. Claro. De la manera estratégica. Si tú lees el próximo versículo, tú vas a ver que te dice, y como ellos, y profesaron ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y aún ahí dice, si tú lees ese contexto que está ahí, creo que es el capítulo 2 que habla, que continúa hablando de eso, y dice que, y como ellos no tomaron en cuenta, no tomaron en cuenta a Dios, de glorificar a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, ahí es donde se ahí es que viene la parte moral que viene como consecuencia de un pensamiento. Porque, por ejemplo, el mismo Mahatma Gandhi decía en una ocasión una frase que para mí guarda algo de realidad, aún siendo él que la mencione. Porque también hay cosas que él habló de que se desprenden de la Biblia y que son así, y la palabra de Dios coincide con esa forma de estructura. Él decía, que en cierto modo tienen grado de sabiduría, él decía, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás toda una vida. Entonces, la configuración de cómo actúa y cómo es un ser humano comienza en el hecho de cómo se percibe a sí mismo, de cómo pensamos nosotros acerca de nosotros mismos. ¿Y qué tiene que ver todo esto de lo que estamos hablando? ¿Y cómo se manifiesta esto de la posmodernidad en la vida de muchos creyentes? Porque Jesús decía, y el apóstol nuestro, el apóstol Miguel Bogar, hablaba que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. ¿Y cuál es una de las tendencias que ha enfriado el amor en la gente, en los creyentes de este tiempo? Y es que esa forma de pensar posmoderna que se predica, que se postula desde las diferentes instituciones de educación formal, tanto inicial como hasta llegar a la educación superior, y que se van configurando en la mente del hombre, hace que ellos se centren en lo creado más que en el creador. Entonces, ¿cuál es la consecuencia para la fe de un creyente que está sometida a esa batería de pensamientos, de argumentos, de posicionamientos en el orden filosófico y en el orden de lo que es el pensamiento? Mira, existe y se crea lo que se llama una fe posmoderna. ¿Cómo es una fe posmoderna? Que está inspirada en esa filosofía y que es para ellos ahora el cristianismo del futuro. Como lo dicen ellos, está intelectualizada, emocionalizada, en la forma de cómo la gente percibe a Dios, humanizada, es coherente con el sincretismo, o sea, todos los caminos conducen a Dios. Antes la fe moderna era dogmática, ahora es narrativa. Antes la fe era triste en el modernismo, ahora es festiva. Antes en el modernismo era coherente, ahora es algo sincretista, o sea, una mezcla en la que la gente quiere entrar. Antes en el modernismo se hablaba de la religión como el aspecto sacrificial, pero ellos sacrificaban el aspecto del gozo. Pero ahora en el posmodernismo hablan de la comodidad, pero sacrifican el sacrificio. Entonces, es como cambiando toda esa esencia. Está tergiversando de nuevo otra vez. Mire, eso es muy profundo lo que usted está hablando, porque como decíamos, es como resetear una mente que ya tiene un principio base, un punto de partida para que
tenga nuevamente un encuentro con Dios y alejarla cada día más a través de un pensamiento que lo único que busca es sembrarlo en esta tierra totalmente. Así es, así es. Eso es tremendo, eso es tremendo. Así es, porque también fíjate una cosa. En base a esto, por ejemplo, la mentalidad moderna era una fe oficializada, oficial. Pero ahora reina la desconfianza. En el sentido de ese, ¿será verdad? ¿No será verdad? Ver para creer. Ver para creer. Antes era comprometida, ahora es descomprometida. Antes era una fe segura, ahora es una fe que tiene mucha prudencia con relación a muchos temas y condiciones, condicionamientos. Si creo o si no creo. ¿Será eso? Entonces, es una fe, una figura que pasa por el filtro de una mentalidad. Wow. Entonces, si pasa por el filtro de una mentalidad, tú lo que vas a convertir la fe en un asunto intelectual, no experiencial, que es lo que nosotros estamos buscando. Pastor, es lo que está haciendo que no veamos el resultado de lo profético que Dios ha establecido para estos tiempos, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, porque todos esos parámetros lo que están haciendo es alejando a la gente de la fe, alejando a la gente de los principios que tienen que ver con una vida espiritual para fundamentarse en lo que tiene que ver con el pensamiento humano totalmente, que lo va a sembrar en el ambiente donde se rodea. Y como nosotros, y voy a citar este punto muy importante, Julio, para mí, uno de los puntos más interesantes, porque vamos a hablar ahora de la agenda globalista, que es el segundo punto, pero antes yo quiero cerrar para puntualizar cómo reacciona la iglesia, cómo la iglesia sostiene los valores, los sostiene, cómo nosotros hacemos ese interesante ejercicio de postular por Dios en un mundo donde existe tanta maldad, tanta incredulidad y que está tan separado de Dios. ¿Qué debemos de hacer nosotros, la iglesia? ¿Qué rol debemos de jugar? ¿Cuál debe ser nuestra misión ante esta filosofía desorientadora y reubicadora de valores que no siempre nos van a llegar a algo bueno? ¿Cuál debe ser nuestra misión? ¿Cuál debe ser nuestro rol? Nosotros debemos de ser un estandarte y un baluarte de la verdad, como la palabra de Dios lo dice. Nosotros tenemos que ser evangelizadores auténticos, que tengamos sed de Dios en nuestros corazones y la podamos transmitir a otros. Tenemos que ser educadores del evangelio, no solamente desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista práctico. Tenemos que enseñar a llegar a ser y no solamente a tener cosas, que eso es lo que en la vida ha concentrado a la gente en la materialidad, en conseguir cosas. Tenemos que ser cristianos constructores de puentes. ¿Para qué? Para reconciliar a la humanidad con Dios, para sembrar esperanza en aquellos que han perdido la esperanza, aquellos que están sumidos en la depresión, en el dolor, en el rechazo. Tenemos que ser cristianos que comuniquemos valores en la vida, en todo el sentido, en todas las esferas de nuestra existencia, aún en el área profesional. Pero también tenemos que ser gente que evangeliza para atacar los contravalores y predicar en vez de la muerte, la vida. Pero también revalorizar la ética por encima de la técnica, que es lo que está pasando ahora, por ejemplo, en muchos países donde esas tendencias han sido tan fuertes y poderosas, y de grupos minoritarios, porque no podemos someter a la población entera al pensamiento de un grupo pequeño de personas, que es lo que está pasando. Porque, por ejemplo, ¿a quién puede beneficiar que se practique el aborto? O que se permitan las uniones civiles o los matrimonios de personas de un mismo sexo. Solamente a los que están interesados en eso. Y no son muchos los que están interesados en eso. Entonces, esa forma en el que el mundo está estableciendo antivalores, anteponiendo la identidad que Dios nos dio para crearse cada uno una mentalidad diferente a la que Dios señaló. Por eso que la Biblia dice, Dios los entregó a pasiones desordenadas para hacer lo que no conviene. Y así está la gente. Pero también hay que revalorizar la vida por encima de todos. Yo soy, en mi vida profesional, ahora mismo en el ejercicio del derecho, soy juez.
y alguien se sorprendió con una opinión que yo di en un foro donde estamos reunidos para discutir un nuevo código que estamos tratando ahora, principalmente en mi ámbito de trabajo. Y esa normativa legal, hicimos un paréntesis para tratar un tema libre. Y hubieron algunos de ellos que estaban hablando de las causales, de las famosas 3 causales para el aborto. Y yo le solté una frase lapidaria, que mucha gente dijo, no, consigo un radicalismo, pero después buscamos la forma de razonarla jurídicamente, con justicia. Ellos cayeron en lo mismo que yo, todos. ¿Por qué razón? Y ahora mismo les pongo. Si hablamos del aborto, estamos hablando de un inocente que debe de morir, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, si aprueban el aborto, deberían aprobar entonces la pena de muerte. ¿Por qué razón? Porque si el inocente tiene que morir, el culpable también tiene que morir. Claro, pues. ¿Entiendes? Si tú legislas para tú condenar a un inocente a que muera, y además de eso va en contra de lo que la Constitución dice. La Constitución dice claramente, nuestra Constitución valoriza el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte. Entonces, si hablamos de la concepción, ¿dónde sale la concepción? En el vientre de un ser humano. Entonces, la Constitución lo que está diciendo es que todas las instituciones estatales, el gobierno, las iglesias, las entidades sociales, estamos llamados, de acuerdo a nuestra Constitución, no solamente a la palabra de Dios, a guardar el precioso legado de la libertad, pero también a guardar el precioso legado de la vida que está por encima de la libertad. Dios, patria y libertad. El Salmo capítulo 2 que leímos ahorita encierra básicamente todo lo que hemos venido hablando. Recuerde que dice, príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra sus ungidos, diciendo, claro, rompamos sí, su ligadura rompamos y echemos su ligadura de nosotros su cuerda. Exactamente. O sea, lo que mencionábamos, que en el secreto, en lo oculto, no queremos la verdad, ya no queremos que nos sigan manejando, que quieren nos apliquen un libro de hace 5.000 años, ya no queremos eso. Romper todos esos lazos que nos unen a Dios. Romper todo eso. Cambiar la estructura espiritual por la estructura humana. Exactamente. Ahora, finalmente quiero abordar un punto sobre la agenda globalista. Y voy a ser breve en esto. No quiero, porque esto conlleva tener una conversación más erudita, más extensa. Pero resumo diciendo lo siguiente. Ahora mismo, ¿quiénes son y por qué yo llamo la agenda globalista? Porque son proyectos macro que van más allá de las instituciones internacionales e incluso de las entidades gubernamentales, de las naciones, de los países. ¿Y qué está propugnando? Un conjunto de familias que no deben de superar las 18 familias que tienen alrededor del mundo un poder mediático impresionante, y además de eso son soportes de grandes estructuras económicas que son las que le han dado mayor relieve a la vida económica en los países, y que incluso son personas que están incrustadas en todos estos sistemas que surgieron luego de la Segunda Guerra Mundial, y llamemos a esos sistemas todos los sistemas que surgieron del llamado Pacto de Bretton Woods. Estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización Mundial del Comercio, una serie de instituciones, entidades que fueron creadas, el Fondo Mundial Económico, el Foro Mundial Económico, un conjunto de entidades que eran entidades que ya existen aún, pero son de la posguerra. Pero ahora con este nuevo reseteo que ellos quieren hacer, no solamente es un reseteo económico, sino que también es un reseteo cultural, donde se inocula valores culturales, sociales, porque ellos quieren una nueva sociedad, una nueva economía, una nueva todo. Entonces, ¿qué es lo que ellos van a atacar ahora? Para poder derribar los cimientos de una sociedad, de la sociedad occidental, porque ellos lo que quieren es reestructurar a Occidente de nuevo. Pero ¿cuáles son las bases del pensamiento occidental? Hay 4 principales bases. La primera es la filosofía griega, el derecho romano, el judeocristianismo, y en la parte económica el liberalismo. Ahí es donde está basada principalmente
todo lo que es el ámbito doctrinal, en el sentido político, filosófico, económico y religioso, de lo que es la conformación de la mentalidad occidental, desde que se creó hasta nuestros días. Esos son los valores que han pautado lo que ellos llaman ahora la sociedad tradicional y los valores tradicionales. ¿Entiendes? Ahora, si ellos logran dar al traste con esas estructuras de pensamiento, esas estructuras que ya existen en la sociedad, ¿qué va a pasar con eso? Va a pasar que ya nunca vamos a hacer lo que éramos antes. Entonces, con eso, no solamente están intentando quitarle la soberanía a los estados, porque, por ejemplo, ellos van a permitir en esa agenda mundial que los estados puedan tener su propia autonomía, puedan tener su propia bandera, pero más nada. Porque ¿qué puede hacer un estado que lo debe todo? No, que está endeudado hasta el techo. Está secuestrado. Está secuestrado. No hay manera de tú poder direccionar un eje de políticas públicas que vaya verdaderamente en el interés de la población, porque hay un compromiso demasiado estrecho con una entidad que, siendo así, te baja el breaker y se fue el país a pique. Sí. Entonces, si es así, se pierde la independencia, se pierde la libertad, se pierde la soberanía, se pierden esas cosas que clásicamente, ya ahora mismo en los nuevos parámetros educacionales, ni siquiera se habla de la patria. No se habla de padre de la patria, no se habla de respeto a la bandera, no se habla de moral y cívica, no se habla de ninguno de los valores que anteriormente conocíamos. Y que la mentalidad de esta generación tampoco está adecuada, como quien dice, para aceptar nuevamente ciertamente esos principios. De hecho, cada día se va devaluando más la capacidad de entender cada uno de esos principios morales. Hay una degeneración muy grande. Muy grande, sobre todo porque el reseteo mental que está viendo. Porque además no es económico, como dijo el príncipe Carlos, sino que también es un reseteo de orden cultural, también es un reseteo en el orden social, también es un reseteo en el orden político y en muchas otras esferas, principalmente. Yo hablarle de esa cosa a muchos jóvenes de esta generación, eso no tiene sentido, no vale la pena. Dicen las cosas. Porque no también ellos se apoyan que eso está en el libro, eso está plasmado, en cualquier momento yo quiero esa información, la obtengo, pero no hay un principio establecido en tu mente que te lleve a tú tener esos parámetros, porque en ti son principios. Lo que pasa es, Julio, que al ser humano, ahora en este tiempo, una de las principales tendencias de esa agenda globalista es como borreguizar a la gente para que acepten una idea y te meten en un sistema de afán, un sistema que no te da ni siquiera la oportunidad de pensar, sino, no, todo es oportunidad. Si no hace esto, rápido, pierde el chance, pierde la oportunidad. Pero el ponerte en esa prisa hace que tú hagas un reset aquí. Y que tú pases las cosas porque si no se te va el chance. O sea, es una sociedad planteada sobre la necesidad de las cosas urgentes y sobre la velocidad en la que el mundo lleva a la gente, al mundo, tanto en el orden laboral como en el orden social, porque la gente no quiere quedarse en un solo lugar. Las personas quieren avanzar, las personas quieren obtener nuevos conocimientos, las personas quieren tener nuevas sensaciones, disfrutar nuevas cosas, tener nuevos privilegios para la familia, para ellos mismos, qué sé yo, construir un futuro. Pero la condición que tienen ahora esta sociedad y cómo va el mundo para que tú puedas construir un futuro es que tú aceptes las cosas como están, como son, que te las traes así y que ni la medites ni la pienses, que tú ni siquiera pienses si hay algo que es deshonesto, si hay algo que te hace alejar de lo que Dios entró dentro de ti, esos valores, y que tú ni siquiera lo percibas ni lo pienses. Como lo que dice la Biblia, centrarlo en el tesoro de esta tierra. Y dice la Biblia que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahí está tu corazón, es el principal problema. Cuando tú logras visualizar esa cosa como principio, base en ti, tú centras tu corazón ahí. Y de hecho, yo he hablado con algunos religiosos que para ellos es mejor entender de que Dios va a limpiar la tierra y que vamos a estar acá con toda nuestra riqueza. Ese es el problema mayor. Sí, que Dios va a limpiar todo, pero que nos vamos a quedar en esta tierra con toda nuestra riqueza, que por eso tenemos que trabajar y guardar, porque como quiera nos vamos a quedar aquí. Incluso, pero no hay un pensamiento de entender de que no, de que... Mira, yo no podía creer, o identificar claramente. Recuerdo que cuando yo estaba, Julio, en el bachillerato,
en el bachillerato, ya había concluido el cuarto bachillerato. Algunos amigos estamos recorriendo las universidades para buscar propuestas de qué queríamos hacer con nuestras vidas, qué carrera íbamos a estudiar. Uno elegía una universidad, otro elegía otra. Y en ese interín de conseguir papeles, documentos, buscar los pensum, buscar las propuestas educativas, los planes de estudio que tenían las universidades, visitamos UNIBE. Y cuando estamos allá, yo me quedé sorprendido, porque ahora mismo he visto ese modelo de pensamiento en mucha gente que ya desde ese entonces, lo único que aquella cosa nos resultaba no tan extraño, y era que ellos reflejaban, tenían una especie de pasquines muy bien ilustrados, por cierto, o sea, de esas historietas que se utilizaban antes, esos cómics. O sea, los tratados que ellos te dan un cómic, era. Pero en el cómic, ellos reflejaban a Jesús como una especie de extraterrestre que bajaba en un platillo volador y que todo el mundo caía a sus pies, se arrodillaba y le servía. Y cuando yo alcanzo a ver, ahí están humillados y están sirviéndole y llorando toda la gente, hombres y demonios. Entonces esa absurda teología es una teología que yo no sabía que eso tenía un trasfondo de realidad, porque para mí eso es algo tan absurdo que yo no pensaba que alguien pudiese tener la idea de que al final Dios no va a destruir a nadie, todo el mundo será salvo, porque ellos se toman muy en cuenta el verso que dice todo el mundo será salvo. Todo el mundo será salvo. Y o sea, no presenta un sacrificio. Pero que aquella vez yo estoy viendo que la historieta está arrepintiéndose el diablo, lo demás todo el mundo. Y entonces ellos dicen que nadie va para el infierno, que ni siquiera el diablo, que el diablo también y sus ángeles tienen el que Dios lo perdonó, porque Dios que Dios lo perdonó, que Dios perdonó. Exactamente. De hecho, muchos que dicen que yo no podía creer que yo veía a estos muchachos extranjeros, eran muchachos como americanos, con la firmeza que ellos presentan esos tipos de historietas Dios de ideales, que realmente una mente débil y simple, porque cabe mencionar que aún dentro del evangelio hay mucha gente de mente simple, y el simple todo lo cree menos la verdad. Me acuerdo que eran un grupo como de muchachos que vestidos como hippies, más o menos así, pero cuando ellos, o sea, ellos no pudieron agarrar aquí, o nadie se pudo en ese tiempo como adherir a ese tipo de creencias tan absurdas. Ellos eran unos muchachos con los ojos azules, unos rubios, unas rubias, una cosa, y le están destruyendo esos paquines. Pero ahora estaba escuchando en estos tiempos a un pastor bautista, por cierto, llamado Will Graham, que tiene unos videos ahora y está explicando esa realidad de ese tipo de teología, y que eso coincide con lo que está predicando esta nueva agenda globalista en el tema religioso. Y muchos líderes religiosos a nivel del mundo están trabajando para edificar un nuevo paradigma religioso donde todo el mundo esté sincréticamente unido. ¿Qué quiere decir? No importa que seas budista, no importa que seas musulmán, vamos a hacer una religión universal. Y eso está dañando muchísimo. Bastante. Está dañando muchísimo, porque cuando nosotros perdemos la esencia, tú ligas la verdad con la mentira. Entonces, ya no hay ninguna verdad que sirva, ni que valga. No, y eso lleva a anular muchos principios que son básicos en la vida espiritual. Claro. No creen en la manifestación del Espíritu Santo. Claro. No creen en el sacrificio que conlleva ser cristiano. O sea, usted viene a la iglesia, usted pertenece a esta secta y ya por cuanto pertenece, ya usted será salvo. Te saca de tu realidad, es lo primero. Dice y después Felipe, te saca de tu identidad. Sí. Tremendo. Dice Felipe, Dios bendiga al pastor El Rosado. Gracias, Felipe. Damos la gloria a Dios por ti, porque eres un amigo muy amado. Nosotros, Julio y yo, te estamos mencionando ahorita. Y de verdad que el pastor Felipe es un hombre de Dios, impresionante, y una persona de grandes valores. Así mismo, finalmente, pastor, mire, es increíble cómo esta mentalidad posmoderna ha venido cambiando hasta la esencia del cristianismo. Y era lo que hablábamos ahorita tras bastidores. Cuando de momento usted va a un lugar donde no está esa esencia espiritual, donde no hay manifestación del Espíritu Santo,
y donde la misma enseñanza de ciertos líderes está totalmente alejada de los principios básicos de la fe, nos damos cuenta de que el enemigo está ganando terreno. Tú vas a algunas iglesias, y más afuera del país, a las que yo he ido, principalmente en Carolina del Norte, que tuve la oportunidad de recorrer varios, estuve en Charlotte, y todas esas iglesias lo que parecen es museo, porque todo está bien. A nadie lo reprenden por estar mal, nadie le llama la atención, el pecado prácticamente no existe, simplemente lo que existe es un error. Y mira a ver cómo nosotros acomodamos ese error, mira a ver cómo nosotros mediamos eso, y existe una pasadera de paño tibio, y que todo está sumamente bien, que eso es un error que tú lo puedes corregir en tu vida, y todo el elemento discursivo que parte del altar, lo que es la parte expositiva de lo que debía ser la palabra de Dios, se convierte en una hueca filosofía humana, en algo que está diseñando una mentalidad que es admisible a todo, que es permisible a todo. Entonces, Dios no quiere una iglesia permisible. Dios quiere una iglesia radical en los asuntos que son de su propia voluntad. Así es. Porque Dios es radical. Dios, claro. A Dios no se le acomoda lo que le está No lo podemos engañar, ni lo podemos tampoco disfrazar la verdad. Y yo veo hoy en día como un espíritu de en lugar de ser gente espirituales, con una revelación de Dios, ser motivadores. Claro. Yo veo muchos líderes que lo que son es motivadores. Ay, amado, claro que sí. Claro que usted escucha el mensaje de ellos y no hay un mensaje cristocéntrico. No hay un mensaje que hable del espíritu. Ni un Más solo bien son motivaciones que llevan a la gente a acomodarse en su letanía espiritual, acomodarse en lo que tiene que ver con su depresión. Ven, llora en mi hombro. Tú puedes salir de esta situación de esta manera. Pero emocionalista. Pero no lo lleva a un arrepentimiento, a un encuentro con el Espíritu Santo. Es más motivación que revelación lo que se predica en muchos altares por muchos líderes. Y eso es peligroso porque confunde el emotivismo con el arrepentimiento. Y el arrepentimiento con el remordimiento. Entonces, ambas cosas no tienen que ver una con la otra. Y se siente esa sequedad. Por supuesto. Pero como hay personas que les gusta eso, hay personas que les gusta que le estén pasando paños, que le estén dando palabras positivas, porque todo el mundo... Que le den una palmadita en la espalda. Recuerde que el mismo acá cuando le mandaron, cuando él mandó a buscar un profeta que le trajeron a Micaía, recuerde que le dijo, tú nada más me profetas malo, profetízame algo bueno. Porque la gente lo que quiere es que le hablen simplemente de lo bueno. Ahora, ¿tú sabías que Dios lo complació? Porque allá en los cielos, el profeta dice, y yo vi a Jehová en su trono alto y sublime, rodeado de todos sus ángeles. Y él convocó a ver quién podía destruir el consejo que había entre Acab y Josafat. Y un espíritu surgió y le dijo, yo lo haré. Y le dice, ¿y sabes qué le dijo ese espíritu? Justamente lo que está pasando en el día de hoy. Yo seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Oiga esto. Todos profetizaban que... ¡Mentira! Entonces, ¿tú quieres escuchar la mentira? Pues vamos a hablarte de la mentira. Entonces, vamos a incitarte para que tú te mates, tú te asesines, pues tú no quieres la verdad. Claro. Es el espíritu que se está moviendo en este tiempo. Por supuesto. Porque si usted no acepta la corrección de Dios para que ordene sus pasos, para que se ordene su congregación, pues entonces usted quiere estar profetizando mentiras para que el pueblo se aleje cada día más de Dios y reciba el castigo. Porque van a recibir la debida retribución de lo que hacen. Por eso que el apóstol Pablo dice que se complacieron en la mentira. Menciona esa frase en una de sus cartas. Y además de eso dice que en aquellos tiempos, creo que en la carta a Timoteo, que retrata esta realidad, dice, habrán hombres amadores de sí mismos, blasfemos, que no tendrán afecto natural. Entonces, entre estas cosas, él dice, habla de engañadores que engañarán a ellos y ellos mismos se han engañado. Que se envanecen en su propio razonamiento. Y no solamente eso, un aspecto que quiero destacar. Una apariencia de piedad, que es lo que hoy en día se está manifestando también de manera oculta. Es que tienen el oído abierto para escuchar doctrina de demonios. Entonces, doctrina de demonios son todas aquellas
no necesariamente que te guíen a ti al infierno, a los demonios. El diablo nunca se una presenta invocación directa. con cacho y cola, no. Sí. Es un asunto de que tú te sirvas a ti mismo y todo lo que alimenta el ego, eso es lo que hace que te aleja de Dios. Y a ellos no les interesa que tú te descubras que te están alejando, Precisamente sino alejarte. por lo estratagema, vienen con estratagema, con estrategia que te haga, que te lleven a Sí. tú entender que lo que está pasando no te va a causar ningún daño. Bueno, poderosa la palabra que hemos hablado en este día. Yo creo que todos los que han estado conectados aquí han recibido el alimento espiritual a través de la palabra. Gracias, pastor, por estar acá con Amén, nosotros. siempre agradecido y siempre dándote las gracias por abrirnos este maravilloso espacio a que hablemos de estas cosas que también son de utilidad para el pueblo de Dios. Amén, para eso estamos. Así que bendecimos también a los que han estado conectados con nosotros. Nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite. El martes está acá el pastor Luis Felipe González Rodríguez. Shalom. Amén. El tiempo se nos va a volar. Telecanal 28, una televisión